todas y a todos, y con tan poco tiempo que hemos tenido para anunciar esta conferencia que hemos podido organizar, que es una de las buenas noticias que podemos organizar conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Educación y de Traducción, y de ahí está bien porque por lo menos hacemos alianzas, ¿no?, interdisciplinares. Y tenemos también entre los asistentes a Lucas Platero, de Psicología Social, y Marisela, que vendrá en algún momento por aquí, del grupo AFIN de investigación. Y bien, tenemos a nuestra invitada, Trifonia Melibeo Bono. En esta conferencia lo que haremos, y a Marc García, que es de filología francesa, es especialista, es experta en literaturas africanas desde hace mucho tiempo. Y hemos pensado un poco en estructurar esta conferencia en dos partes. La primera es en relación con Guinea Ecuatorial, cuál es la situación de la mujer y del colectivo LGTBIQ+ en el país. Y por otra parte, cuál es el papel de la literatura, ¿no?, en el relato o como denuncia de estas realidades, ¿no?, que suceden. Entonces, lo primero que me gustaría preguntaros es, ¿qué sabéis de Guinea Ecuatorial? Hacer. Yo o hacer. Cualquiera de las dos opciones va bien. ¿No? ¿Nada? Eres de Gabón, bien. Pero ¿conocemos algo sobre la variedad lingüística de Guinea Ecuatorial, sobre la literatura en español de Guinea Ecuatorial? ¿No? No. No conocemos nada. Y no conocemos nada precisamente porque, precisamente, no conocemos nada, en realidad es un interrogante bastante grande, ¿no? Porque Guinea Ecuatorial es una excolonia, fue una colonia española durante tiempo, y a pesar de ello, a pesar de los lazos que unen, a pesar de que el español sigue siendo lengua oficial, no se sabe nada de qué se habla, de cómo se habla, de qué se escribe, de cómo se escribe, ¿no? La invitada que tenemos hoy escribe en español, pero su lengua materna es Fang, ¿no? Es una de las lenguas que hay en Guinea Ecuatorial, en las que son aprendidas como lengua materna. Os voy a hacer un poquito de introducción, dijéramos, en el tema para situarnos y que luego podamos entender mejor a nuestra invitada, que tiene muchas cosas interesantes que decir. 10 minutos. Las lenguas autóctonas o criollas serían estas, ¿no?, en las que crecen las lenguas maternas, y las lenguas de origen europeo son el español y el francés y el portugués. El mayor número de habitantes son en lengua Fang, que yo sepa, ¿no?, hasta ahora. Y español es la lengua, dijéramos, de educación, la lengua vehicular, incluso a veces entre etnias, ¿no?, que se habla en el español como para entenderse, ¿no? Por supuesto, en diferentes niveles, ¿no?, de español. Entonces, ¿por qué no se sabe, por qué no se conoce nada de la lengua de la literatura, ¿no? En principio se podría pensar que, bueno, es fácil, ¿no? Si el idioma español es lengua oficial, pudiera aprenderse o pudiera saber algo, pero en realidad lo que ha ocurrido es que ni la variedad del español hablado en Guinea aparece, ni siquiera la RAE, no hay guineísmos, ¿no?, como sin embargo hay de otras lenguas, de otras variedades del español que se hablan en Latinoamérica, ni siquiera existen, o poquísimos, de poca relevancia, y tampoco se sabe nada de la literatura. Es cierto que en Guinea Ecuatorial, después de ser colonia, se han sucedido 2 dictaduras, ¿no? En la primera se prohibió el uso del español, pero en la segunda se ha retomado en la dictadura de Obiang, ¿no?, una de las dictaduras más crueles que hay actualmente, que vulnera los derechos humanos continuamente, y se recuperó, dijéramos, el uso del español, pero para entonces Guinea Ecuatorial se ha convertido para España en materia reservada. ¿Esto qué quiere decir? Que no se publica nada sobre Guinea Ecuatorial, ni a nivel político, ni a nivel informativos. No sé si habéis pensad en alguna noticia sobre Guinea Ecuatorial en los últimos, ¿qué?,
20 años, 10 años, no se publica, sigue siendo materia reservada. Entonces, por una parte está esta situación sociopolítica, ¿no? Y por otra parte está el hecho de que ni siquiera en la literatura, ni siquiera en el instituto, ni siquiera en el instituto o en la educación superior se estudia a la literatura como objeto de estudio, ni como variedad. ¿Cuál es la percepción del español ecuatoguineano o guineo-ecuatoriano, ¿no? Que es como la mayoría prefiere ser llamados, ¿no? Guineo-ecuatoriano. Pues la percepción es una percepción de que es un español malo, mal hablado, con errores. Incluso hay algunos autores que afirman de manera vejatoria y de manera incorrecta, como no podía ser de otra manera, que es porque el nivel cognitivo de las personas del país les impide, ¿no?, hablarlo correctamente. Bueno, esto no es más que también una parte de cómo también desde Europa se concibe África, ¿no? No deja de ser una manera también de abordar, ¿no?, este tipo de variedades diferentes que nos vienen, ¿no?, de otros países que no sean europeos, ¿no? Por lo tanto en Europa lo que se ha procedido es a abordar el tema África y en concreto Guinea Ecuatorial pues como algo que está fuera de los circuitos, de la misma manera que nosotros hemos incluido las variedades latinoamericanas, ¿no?, de manera siempre eurocéntrica, ¿no?, porque no olvidemos que hemos sido colonizadores y eso está ahí. Pero la negación de este pasado colonial, la negación del racismo, es otra de las circunstancias por las que desconocemos, ¿no?, qué se está haciendo. Así que, situados un poquito en este contexto de no conocer, nos encanta tener a Melibea aquí para que nos hable sobre su literatura y sobre la situación, la construcción de este sujeto mujer, ¿no?, en el caso del colectivo LGTBI y en el caso también sobre todo específicamente en el colectivo LGTBI, ¿no?, y que es a través de la literatura, teniendo en cuenta que Guinea Ecuatorial es un país en el que no hay editoriales, que se edita siempre fuera, y eso también es importante. Bueno, no digo nada más, os presento a nuestra invitada. Ella es politóloga, es investigadora, profesora de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, ha escrito varias obras. La bastarda es una de las más conocidas porque ha sido la primera novela guineoecuatoriana traducida al inglés. Quienes estuvisteis ayer en la charla de Lorenz, él es el traductor de Melibea. Y esta obra fue ganadora de uno de los premios más conocidos y además ha sido publicada y es objeto de estudio en diferentes universidades británicas y Estados Unidos. Esperemos que en algún momento también sea objeto de estudio en universidades españolas. Esa al menos es la idea. Así que, Meli, quisiera comenzar nuestra charla, que espero que después tengamos tiempo también para que intervengamos y charlemos todos y todas, con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la situación jurídica del colectivo LGTBIQ+ en Guinea Ecuatorial y de qué manera esa situación jurídica después se traduce al entorno familiar, al entorno social? Hola. Hola. Veo que todo el mundo está en silencio. Ya sé que no saben nada de Guinea, pero al menos aquí tienen a una, ¿no? Bueno, a nivel jurídico, Guinea Ecuatorial está en una situación compleja. Después de la independencia de Guinea Ecuatorial, el marco jurídico se suspende después de varios problemas políticos entre el gobierno de Macías, el primer presidente de la Guinea independiente, y el gobierno franquista acá. El régimen de Macías entiende que había que acabar con todo lo que tenía que ver con España y suspende la Constitución que se aprueba antes de que se conceda la independencia.
el país estuvo viviendo en esa incertidumbre jurídica hasta que en el 79 se produce un golpe de Estado y llega al poder otro presidente, no llega al poder otro gobierno. Entonces, desde el momento en que llega al poder el actual presidente y jefe de Estado, se aprueba una constitución. La constitución, en principio, la vigente, que se ha ido reformando de manera paulatina una vez y otra vez, yo creo que la última vez fue en el 2012 o por allí. La constitución, en principio, recoge derechos fundamentales, recoge un marco legal, pero digamos que un marco legal tolerante con los derechos humanos, con la diversidad religiosa, la diversidad de género, etcétera, pero no se ha elaborado ni se ha aprobado leyes después de esa Constitución, de tal forma que el marco legal del país es subsidiario. Gran parte de las normas que se aplican todos los días son normas que estaban vigentes en España en la época franquista. El Código Penal, el Código Civil, el Código Penal Militar son el conjunto de leyes que a día de hoy en todos los juzgados se están llevando a cabo, se están implementando. Entonces, ¿eso qué problema crea? Crea el problema de que tú puedes ver, por ejemplo, que en la Constitución te dicen que, por ejemplo, encuentras un artículo que establece el hombre y la mujer son iguales en derechos, en deberes y obligaciones, una Constitución aparentemente democrática, pero cuando tú te vas al Código Civil, vas a encontrar que el Código Civil es el que estaba vigente en tiempos de Franco. Esa es la incertidumbre en la que vive la población, toda la población, no solo las mujeres y las personas LGTB. En cuanto a las personas LGTB, a día de hoy, las personas LGTB en el marco civil, no existe una ley que diga tú, por ser homosexual, te tienen que llevar a prisión. Eso no existe. Pero las instituciones occidentales que se heredan de Occidente después de las independencias y se llevan a África, funcionan en África negra, al menos tengo conocimientos en ese aspecto, porque en África blanca es otra realidad. Funciona en África negra muchas veces al margen de la sociedad. Es decir, la población tiene sus usos y sus costumbres, por un lado, que se heredan antes de que llegara la colonización y las instituciones occidentales van por el otro lado. Entonces, ahora mismo, las leyes que en un juzgado le condenarían a una persona LGTB a prisión no existen, pero sí existe un código penal militar que penaliza la homosexualidad dentro del ejército. Es decir, la Constitución no penaliza la homosexualidad en ningún espacio, pero el Código Penal Militar franquista que está vigente, sí. Esa es la contradicción que existe dentro de lo que es el marco jurídico. Pero me perdí en la pregunta. Entonces, ¿eso cómo es en relación con el ámbito social, familiar? En el ámbito social, para la sociedad guineana, cuyo marco ideológico está fundamentado en el cristiano-catolicismo heredero del régimen franquista aquí y en el bantuísmo, que tiene que ver con las tradiciones étnicas, una persona homosexual es una persona enferma. Entonces, el día a día de un homosexual guineano, de una homosexual guineana, es de que está enferma. Es una persona diagnosticada como una persona con una patología. Y ese es el tratamiento que reciben. De tal forma que las principales víctimas de esa identificación de la persona LGTB como una persona homosexual son las transexuales, son las personas transexuales, porque quieran o no, no pueden esconderse. Si tú eres cisgénero, es decir, tu identidad de género coincide con tu orientación sexoafectiva y con tu identidad sexual, puedes disimular, puedes ponerte un vestido y pasar desapercibido. Pero ¿cómo lo hace una chica transexual?
como lo hace un chico transexual. Entonces, el día a día de ellos, de la mayoría, es el de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia de todo tipo, sobre todo la gente transgénero. Entonces, ya cuando hay un problema y se tienen que ir a una institución policial, a una comisaría, esa tradición que sufren, que hace que sufran en el hogar, en la calle, también se aplica en las instituciones públicas. Ese es el problema. Ahora mismo, el gobierno ha elaborado en principio un proyecto de ley que oficialmente va a venir a combatir, ese es el término que se está utilizando en los discursos institucionales últimamente, que viene a combatir la homosexualidad y la prostitución. Dos prácticas, dos maneras de vivir que se han juntado en un solo paquete, no sabemos por qué, pero existe un proyecto de ley deambulando por allí o acostado en algún, yo qué sé, pero que en principio se cree que se va a aprobar para combatir la homosexualidad. Pero en el ámbito de familia hay un rechazo. ¿De qué manera, o sea, cómo se vive de manera cotidiana, ¿no? En el ámbito de la educación, la escuela, las amistades. En el ámbito familiar, ¿cuál es la situación? Las personas homosexuales de Guinea Ecuatorial, entre la adolescencia precoz y la adolescencia tardía, pasan gran parte del tiempo en las instituciones curativas, en las curanderías, en las iglesias, en otras instancias, etcétera, para su curación. Si en una curandería no se les lleva durante 1, 2, 3 meses o un año y no se curan, se les traslada a otra curandería. No solamente se hace dentro de Guinea, también les sacan fuera del país, a Camerún, a Gabón, a Nigeria, para tratarles. Y cuando ya llega el momento en que se dan cuenta de que no se curan, en el caso de las mujeres, en el caso de la mujer me refiero a identidad sexual, es decir, las que tienen vagina y senos, en el caso de ellas, la siguiente etapa es la maternidad forzada, que es el tema que se aborda en ese libro, ¿no? Yo no quería ser madre. En el caso de los chicos, de repente están sentados en casa y ya ven que les traen a una mujer en la puerta y esa quién es, tu mujer, pues eso, pues tu mujer. Les traen a las mujeres sin que ellos sepan que la mujer es de ellos. Es decir, en el caso de los hombres, la mayoría sufre matrimonio forzado, las mujeres también sufren matrimonio forzado, pero las mujeres sufren matrimonio forzado y maternidad forzada. Y una persona homosexual guineana que vive fuera del armario o no lo ha dicho oficialmente, pero se sospecha que lo es y no tiene medio, porque también influye mucho que tú tengas medios económicos. No es lo mismo un gay pobre que un gay pijo. Entonces, si tú tienes medios económicos, quizás la gente se pase por alto tu vida sexoafectiva, pero si no, eres una persona repudiada. Te repudia la familia, te repudian las amistades, porque se considera que la homosexualidad se contagia, se cree que es un virus que se contagia, es un mal espíritu, es brujería, etcétera. Es una persona repudiada por el vecindario, repudiada por la tribu, por la familia y repudiada por las instituciones públicas también. Es el repudio total. Entonces, en relación con la maternidad, ¿no? que es un poco lo que es el tema central de la charla, ¿no? Es decir, esta construcción de sujeto mujer a través de la maternidad. O sea, ¿qué diferencias habría entre esa obligación o esta construcción, ¿no? Si eres mujer cisgénero, ¿no? O si eres mujer trans, o si eres mujer lesbiana? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna presión de manera diferente? En Guinea se entiende o sea, la gente no concibe la terminología occidental que es que eres cisgénero, eres lesbiana, eres transgénero, etcétera. Se entiende por lesbiana
mujer con un físico tradicionalmente masculino. Que sea LGTB o no lo sea, se relaciona las apariencias físicas con la homosexualidad. Entonces, como decía antes, las principales víctimas de esa situación son las personas transexuales y transgénero. Entonces, el rechazo más duro, las principales víctimas son ellas, son las que sufren más. Pero no solamente sufren violencia de las familias y del entorno, también sufren violencia de sus propias parejas. Por ejemplo, dentro del libro, a mí me gusta mucho la entrevista de una chica que dice, ahora ya no soy una desgraciada, lesbiana, antes lo era, ahora soy mujer y esposa, ahora soy normal. Es decir, ellas han pasado, todas, da igual que desde el momento en que tú naces con un pene o con una vagina, tú recibes una educación adaptada al género socialmente impuesto. Entonces, a pesar de que su orientación sexoafectiva es diferente, ellas reciben educación como mujeres. Entonces, están en constante contradicción entre lo que sienten que son y lo que les han dicho que son. Entonces, cuando se descubren, cuando empiezan a explorar su cuerpo y cuando saben que son homosexuales, las cisgénero pueden de alguna manera disimularlo. Y también obligan a los que son transgénero a embarazarse para normalizar que son amigas. Quiero decir, por ejemplo, si estoy en Malabo y me dicen, o se va a hacer un cumpleaños y estarán la chica, por ejemplo, en un entorno del CTV. Cuando tú te vas a ese entorno, tú vas a encontrar que las chicas cisgénero están sentadas donde hay luz. Los hombres heterosexuales o bisexuales o gays a los que no se les nota físicamente que lo son, están donde está la luz. Pero donde no hay luz, donde se sientan las que son transgénero, a las que físicamente se les nota, las esconden. No quieren dejarse ver con ellas. Es decir, la persona transexual no solamente sufre violencia del entorno heterosexual, también sufre violencia del entorno homosexual procedente de la gente cisgénero dentro del colectivo. Es decir, una chica lesbiana a la que no se le nota puede ser tu novia toda la vida, pero no se va a dejar ver contigo en la calle, en la vida. ¿Por qué? Porque se contagia el estigma. ¿Tú por qué andas con una lesbiana? Si andas con una lesbiana es porque tú también lo eres. Digamos que existe la violencia, la homofobia estructural, pero dentro del colectivo también vuelve a existir discriminación hacia las personas transexuales. Como si fueran en realidad una reproducción, ¿no?, de esa misma homofobia a nivel y no solamente eso, sino que dentro del libro, por ejemplo, cuando las familias descubren, por ejemplo, que una chica cisgénero, por ejemplo, imaginaos que ella es lesbiana, tiene un cuerpo tradicionalmente femenino, y su pareja es también lesbiana y tiene un físico, una apariencia tradicionalmente masculino. A la persona que multan en la policía y a la persona que mete en presa es la que tiene el cuerpo de chico, porque es la que ha contagiado el virus a la otra, a la pobre. Entonces, y si quiere salir viva de allí, si quiere salir viva, quiero decir, sin multa, sin prisión, la cisgénero puede decir perfectamente que no, soy víctima de esta lesbiana que está aquí sentada, que es la que me ha pegado el virus. Entonces, esta se va, os deja ahí sentadas a las demás y tenéis que buscar dinero para pagar la multa, para que no la metan presa, y cuando salen de ahí ya vuelven a ser pareja. Quizá la que se ha ido, la que ha dejado libre porque es la que está sana, va a buscar dinero y se lo da a otra persona es la que lo trae. Vamos, es una situación de supervivencia cada rato. Entonces, desde ese punto de vista, las estrategias de resistencia que podéis ofrecer ante esta situación tan compleja y tan brutal, además, ¿cuáles serían? Es decir, la maternidad también en sí misma sería una estrategia de resistencia para cubrir en cierta manera esa apariencia binaria y normativa. Sí, pero hay un problema.
es que la maternidad es un proceso muy complejo. Tiene que ver con la aceptación de quiero ser madre, tienes que decidirlo, tu cuerpo va a sufrir cambios, tu vida cambia, ya se incorpora en tu vida una nueva responsabilidad. Entonces, cuando ellas se quedan embarazadas por voluntad propia, bueno, voluntad propia no, porque tú dices, me escondo para que no me vean, o te dicen, o te embarazas o a la calle que vas. Son varias las maneras de quedarse embarazadas. Entonces, ese proceso de me quedo embarazada a toda costa crea en ellas muchos problemas de salud mental. Por ejemplo, cuando empieza el activismo, por ejemplo, cuando empecé a escribir ese libro, la idea no surgió de repente ves, te vas a un entorno frecuentado por chicas, chicos, LGTB, y dices, hoy voy a escribir sobre maternidad forzada. No. Empezó como que encuentras que en la mayor parte de ellas existen problemas de salud mental semejantes. Tú ves que una te habla de su hijo como si hablara de una llave que se le perdió a un vecino y está ahí y dice, pero aquí hay algo que no está bien. O ves que en 4 o 5 os encontráis de vez en cuando, empiezas a ver crisis, ¿cómo se llama eso en psicología? La crisis después del parto. La depresión posparto. Ves indicios de que esas 3 o 4 manifiestan rasgos de... Y dices, no, hoy, bueno, igual ha sido una casualidad. Pasado mañana te vas a casa de una y encuentras que hay un bebé que está sucio y abandonado por la familia. Es decir, cuando la familia las manda a embarazarse, cree que van a cambiar. Entonces, si no cambian, repudian a la chica y repudian al bebé. Entonces, cada vez que la visita se encuentra que el bebé está sucio, sin zapatos, desnutrido. Dice, pero ¿y ese bebé? Ah, es mi bebé. Dicen que es mi bebé. ¿Hay quién lo dice? Ah, pues, mi madre. O sea, digamos que llega un momento en que si tú eres observadora, tienes una formación, vas atando cabo y dices, aquí hay un problema. Entonces, cuando tú vas a investigar y descubres que efectivamente hay un problema. La resistencia es temporal, lo que funciona en algún momento. No existe una estrategia de supervivencia a largo plazo porque en cualquier momento os pueden descubrir y esa estrategia de resistencia se suspende. Entonces, sería la última pregunta para dar paso a Mar con el tema de la literatura y la representación. Entonces, el tema de la maternidad, que es uno, por ejemplo, de los elementos, ¿no?, de los que siempre habla el afrofeminismo, ¿no?, el feminismo de África como elemento diferenciador, dijéramos, del feminismo más eurocentrista. ¿Cuáles serían entonces, desde tu punto de vista, las divergencias y los puntos en común, ¿no?, con el feminismo blanco, hegemónico, ¿no?, respecto al feminismo? O sea, ¿cómo es entendido allí el feminismo de entrada, ¿no?, y cuáles serían las divergencias y los puntos en común que se podría tener con el feminismo blanco? O sea, ¿qué es lo que a lo mejor también el feminismo blanco no entendemos, o entendemos mal, o lo entendemos de manera paternalista a veces? Una observación que siempre que en nuestro país un miembro de gobierno se desplaza de un sitio a otro, se van las mujeres que se configuran en coros de animación, que bailan, ¿no? Y una vez, cuando yo estaba trabajando de periodista, hace mucho, ahora ya no, ahora escribo solamente, me fui a un acto, ¿no?, a cubrir un acto, y todos los periodistas entraron hasta la sala grande para cubrir, el presidente llegaba, no sé qué, y esa mujer estaban bailando, hacía un sol, y me fui a hablar con ellas. Cuando yo les formulaba preguntas en castellano, no entendían el feminismo. Pero cuando me ponía a hablar con ellas en Fang, me explicaban el feminismo en Fang. En Guinea, en África Negra, existen 2 tipos de feminismo. El feminismo blanco, que es el que está estigmatizado, que es el que, desde el momento en que tú dices soy feminista, ya tienes un problema con tu comunidad porque se ha asociado el feminismo con la colonización y el neocolonialismo. Y el feminismo tradicional. En todos los espacios en los que han existido mujeres, ha existido resistencia. Y esa resistencia se llama
feminismo. Ahora mismo, las que escribimos, las que estamos en ONGs, estamos haciendo la labor de recopilar información sobre el feminismo Ndowe, el feminismo Bubi, el feminismo Fan, porque en la práctica no encontramos muchísima diferencia entre las reivindicaciones del feminismo occidental con las reivindicaciones de mis abuelas, por ejemplo. La única diferencia está en que el patriarcado nos ha puesto a las mujeres a pelearnos toda la vida. No sé si me explico. Las mujeres siempre estamos peleadas por alguna razón, por la falocracia, por no sé, por 1000 razones. Y ahora mismo el feminismo está dividido por razones que creo que no son suficientes como para que a lo mejor nos sentemos para hablar. Si yo me voy, por ejemplo, a Indonesia y me introduzco en un grupo de mujeres, no creo que tarde media hora en sentirme identificada, porque el patriarcado tiene las mismas estrategias, solo que cambia de rostro. Yo creo que las mujeres blancas, negras, amarillas, azules, rojiblancas, yo qué sé, deberíamos sentarnos para superar el tema de la raza, el tema de clase, el tema de, en fin, los diferentes temas que nos separan, porque tenemos mucho más en común que en contra. El feminismo hegemónico, como el feminismo eurocéntrico, sí que ha sido en algunos momentos un feminismo que ha monopolizado el discurso, en algún momento, ¿no? Y ha definido cuál es el feminismo del centro y cuál es el feminismo de la periferia. Pero cuando nos hemos sentado con mujeres embajadoras, ministras, la verdad que nos hemos dado cuenta de que nuestra vida de mierda, que no tenemos ni cargos ni nada, no es muy diferente a las vidas que llevan ellas. Yo creo que nuestros problemas de las mujeres no tienen nada que ver no tienen que ver con la raza. Nos hemos encontrado con el problema racial y no hemos sido capaces de superar ese problema. Tenemos que superar los problemas que fomentan que estemos divididas, porque no deberíamos estarlo. Esa es mi idea, ¿eh? Uh-huh. Bueno, es interesante porque es un tema de amplio debate también, ¿no? Este tipo así de posición ante el feminismo. No sé, Mar, si quisieras empezar así con... Buenas tardes. Melibea, yo querría centrarme un poco en tu trabajo como escritora, aunque claro, creo que es absolutamente inseparable de tu trabajo como activista, ¿no? Es decir, a mí me interesa mucho tu perfil, por decirlo de alguna manera, porque digamos que en estas partes del mundo, en el norte, vamos a llamarle así, los intelectuales van por un lado, los académicos, los universitarios, y luego están los activistas. Y en general es difícil encontrar una articulación de los dos. En cambio, en países donde, digamos, esto no funciona de la misma manera, por razones muy diversas que ahora podemos comentar, realmente a mí me interesa mucho personas que están en la academia, personas que tienen una formación, pues eso, ¿no?, universitaria, que son profesores, que son periodistas, etcétera, y que a la vez son activistas. Eso es algo que realmente aquí cuesta más de encontrar, y cuando se encuentra hace que se sospeche de la calidad del intelectual. Es decir, si a la vez es activista, es que es un intelectual regular, ¿no? Y si es un activista, pues, y si es un intelectual, pues no puede ser activista. Y si es activista, no puede ser intelectual. Entonces, eso es lo que a mí me interesa mucho también de tu perfil, ¿no? Y es que desde el principio tú has ido intentando hacer converger todos esos elementos. Entonces, yo lo que sí que querría, antes de empezar a preguntarte nada, es señalar que Melibea es muy joven. Melibea tiene 30 y pocos años y ha escrito ya un montón de cosas. Y entonces, bueno, cuando lees su primer, el relato que salió publicado de La Negra en el libro que editó Remei Sipi, y ves que en pocos años ha publicado ya varias novelas muy potentes, realmente
tengo ganas de saber todavía qué vas a hacer más, ¿no? Porque tienes mucho tiempo por delante para hacer cosas muy, muy interesantes. Entonces, bueno, eso es la primera pregunta que yo te querría hacer, es la siguiente. Yo veo en tus novelas, en general, utilizas la primera persona. Entonces, cuando he leído este de Yo no quería ser madre, realmente al leer esos relatos de todas esas mujeres que tú has entrevistado y de las que no pones el nombre porque por razones obvias, realmente veo muchas veces una proximidad muy grande entre los relatos de esas mujeres que tú entrevistas en un libro de entrevistas en el que tú actúas pues como periodista, como persona que se ocupa de las cuestiones de género, y tus propios textos literarios. Entonces, en los dos casos hay primera persona y en los dos casos hay realmente una necesidad de una voz que tiene ahí que decir todo lo que tiene que decir, que dejarse ir de alguna manera y sacar todo lo que lleva dentro, ¿no? Y en eso es lo que yo, digamos, querría preguntarte. ¿Cómo ha sido tu elección literaria de la primera persona y cómo la relacionas un poco con este trabajo que haces de entrevistas, de activismo? Porque veo que en los dos casos, lo que decía, ¿no? La intelectual, la académica, que creo que es importante hablar de esto, porque está muy bien ser solo activista, está muy bien ser solo intelectual, pero en tu caso se dan las dos cosas. Y me molesta un poco que por el hecho de ser intelectual, de ser activista, no se tenga en cuenta tu trabajo como académica. Y el hecho de que tú estés en la Universidad de Guinea Ecuatorial, si eso quiere decir algo, ¿no? Primera persona, ¿cómo entras en la literatura a través de la primera persona y por qué? La verdad que yo no tengo una respuesta así específica. Cuando yo empecé a escribir no tenía conciencia de que mis libros fueran a crear tantos problemas, sinceramente. ¿De verdad? De verdad. Porque empecé a escribir con una edad muy temprana y escribía, tampoco tenía un planificado o algo así como hoy me voy a sentar y voy a escribir 10 páginas. No, me sentaba y ahí estaba, escribiendo y lo que salía. Y cuando veía que ya son 100 páginas, digo, bueno, el libro ya está, lo coloco ahí. Así es como yo escribía, en el marco de una inocencia y sin una conciencia de género. Uh-huh. Entonces, cuando empiezo, es decir, yo no empiezo a publicar de repente, sino que algún capítulo suelto de algún libro me dicen, oye, envíanos un capítulo de La Bastarda. Entonces envío un capítulo, se publica y se arma la de Dios. Digo, pero ¿por qué crea tanta polémica lo que... Si para mí es solamente... Es el juicio de la gente sí que despertó mi curiosidad de saber, pero entonces quizás yo puedo valer para escribir. Yo no tenía conciencia ni de escribir en primera persona, ni de escribir en tercera persona, ni en cuarta, vamos, no... Y yo crecí en un internado de monjas y curas. Uh-huh. Teníamos unas actividades obligatorias. Entre esas actividades estaba que había que leer a la semana entre 1 y 2 libros. Entonces yo siempre leía lo que el sacerdote, bueno, no era un sacerdote, tampoco tengo claro qué era. Decía que le llamáramos hermano, ¿no? Era un hermano, no decía misa, pero... Y cuando llegaba el tiempo de coser, que había que coser, y yo cogía un libro y me escondía debajo de la cama porque yo no quería ir a coser, yo quería leer. Entonces la monja se pasaba la hora buscándome por todo el internado. ¿Dónde estás, loca? No sé qué tal. Y yo debajo de la cama. Y un día, después de buscarme, con que yo leía y se me olvidó que gritaba y me eché a reír de algo que estaba en el libro. Entonces me descubrió debajo de la cama. O sea que no sabría decir por qué empecé a escribir en primera persona, porque yo no tenía conciencia de que todo lo que yo escribía y producía era tan polémico. La gente sí que me ha dicho, oye, eso que tú has escrito es un problema. Entonces empecé a darme cuenta de que, bueno, igual había que ordenar todo. De hecho, soy un caos. Aquí en la sala está un amigo mío y puede certificar que efectivamente soy un caos. Entonces, por otro lado, en mi país convivimos 6, 7 u 8 etnias. Cada día aparecen etnias diferentes que dicen que son especiales, tienen su cultura y tal. Y las mujeres no tenemos espacios específicos para podernos sentar, hablar, conversar y debatir sobre nuestros problemas. Entonces la literatura
es una herramienta de expresión. Entonces, el hecho de que yo produzca libros no significa que yo sea especial. Muchas mujeres tienen manuscritos en sus ordenadores, muchas mujeres piensan, pero quizás yo puedo ayudar en dar voz a lo que piensan. Es decir, yo no soy la única mujer guineana que está fuera de la norma, como dice aquí el escritor del libro, ¿no? Mira, fuera de mujer fuera de la norma. Varias mujeres. De hecho, gran parte de las mujeres que aparecen aquí, por ejemplo, la primera entrevistada es prostituta. Sí. Y lo reconocen, ¿no? La hija de las... A ver... La que yo tenía que haber nacido hombre para... No, esa no es la primera entrevista. Es que me he perdido de mi propio libro. A ver. Yo cuesto 4 millones de francos. Sí. Esa, ajá. Yo cuesto 4 millones de francos. Esa es prostituta. La segunda, yo tenía que haber nacido hombre para ser feliz. Ella es comerciante. Tiene muy claro lo que quiere en la vida. La tercera, la hija de las tribus, es militar. Sí, es muy diverso. Sí. Mi marido me llama la puta. Es otra. Esa es la que dice, ahora ya no soy una desgraciada, lesbiana, antes lo era. Ahora soy madre y esposa. Ahora soy una mujer. Ahora soy normal. A ver si puedes subir un momento en la diapositiva. Más arriba, más arriba. Más arriba. No, donde el título. No, el título de la conferencia. Por ejemplo, ahora soy una mujer. Esa frase se reproduce mucho en el libro. ¿Por qué? Porque a pesar de que son mujeres con una resistencia increíble a la situación que viven, dentro de ellas existe una mujer construida a partir de valores cristiano-católicos, a partir de valores bantuistas, y siempre le repiten, eres mujer porque eres madre, eres mujer porque vas con hombres, eres mujer porque eres mujer porque eres mujer porque... Entonces vais a encontrar que en las empresas hay mucha contradicción. En un momento parece que está segura de que a ella le gusta la mujer, y luego dice, es que eso que yo estoy haciendo es un pecado, porque ya no soy una mujer. Y luego tengo una con una que dice, es que ahora dicen que yo ya tengo un hijo y yo ya soy mujer. Antes era una lesbiana. ¿Qué pasa, que las lesbianas no son mujeres? Las entrevistas vais a encontrar muchas semejanzas, vais a encontrar muchas contradicciones. A veces una empieza hablando con una conciencia de género, luego entra en contradicción consigo misma. Son entrevistas que se han hecho en entornos donde tú encuentras que una está súper fumada, tú estás haciendo la entrevista y ahí está mirando allí con no sé, y te contesta cuando se acuerda de que tú estás ahí. Pero tú quieres la entrevista, es tu trabajo como periodista. O tienes que irte donde está fumando en la playa, está de María hasta la cabeza y te cuenta su vida fumando y tú pues entre que fuma y te echa el humo en la cara, pues tienes que estar ahí. Historias de vida, cada una contaba lo que quería contar, porque si tú encuentras a una persona en una crisis posparto brutal y no creen en un psicólogo, no va a irse al psicólogo nunca porque no cree en un psicólogo, pues no le vas a presionar para que te diga lo. Y además si tiene un cuchillo, porque dentro están las dogwoman. Van a ver, dogwoman en Guinea es un delincuente que controla el barrio. Y si se produce un robo o lo que sea, él sabe quién ha ido a robar. Y cada barrio tiene su dogman. Ninguno puede entrar en el barrio del otro sin previo aviso. Pero ellas, como les han dicho que una lesbiana es un hombre, ellas dicen, yo soy dogman, soy dogwoman, yo pego, tengo cuchillo. Y tú la encuentras con su cuchillo y con sus, ¿cómo lo llaman? Ella la puede llamar, ella es mi mayor, no tiene a sus dogwoman pequeñas, y tú entras allí y tienes que entrevistar a la dogwoman. Tiene un hijo, hay una que dice, tengo un hijo, pero no sé dónde está, no me acuerdo.
O sea, si empieza una entrevista así en la que una dice que tiene un hijo pero no se acuerda de dónde está, no le vas a insistir en que te dé detalles sobre una cosa, además si tiene un cuchillo en la mano. Entonces, pues no sé, lo de la primera persona, que no sé qué contestar. No te preocupes. No, a ver, la cuestión era un poco intentar ver cómo se articula tu trabajo literario con tu trabajo como periodista. Pero vamos, si yo también tenía preguntas sobre este libro último que me ha interesado mucho. Yo no quería ser madre. Y justamente una de las preguntas era sobre el proceso de las entrevistas, es decir, cómo, porque claro, aquí nos encontramos ante los relatos directamente, hay una serie de relatos, como tú dices, en ocasiones inconexos desde el punto de vista de cómo se percibe a sí mismo el sujeto, ¿no? En ocasiones, pues lo acabas de explicar, ¿no? Muy claramente, ¿no? Como lesbiana, como mujer heteronormativa, como... va cambiando. Pero tú, ¿cómo has hecho estas entrevistas? Porque supongo que habría preguntas. ¿Cómo contactaste con estas personas? Y luego lo que más me intriga. Dices al principio, hay 5 entrevistas que he tenido que suprimir por cuestiones de seguridad. Y claro, tú aquí no pones los nombres de las personas. Entonces, aún no habiendo los nombres, ¿era problemática la cuestión de la seguridad? Sí. Y aún siendo un libro publicado, ¿qué difusión va a tener esto en Guinea Ecuatorial? Bueno, la difusión, la que tiene cualquier libro en Guinea Ecuatorial, poca. Vale. Entonces, ¿qué te digo? Es que son tantas preguntas que... Claro, de una 5 entrevistas que has suprimido por cuestiones de seguridad. Porque, por ejemplo, si una chica es lesbiana y se la ha descubierto en un entorno de poder y todo el mundo lo sabe y tú lo cuentas en un libro... Cuando el libro llegue a manos de, en manos de, quiero decir, automáticamente se sabrá quién es. Entonces no puedes introducir la entrevista. Si una chica, por ejemplo, en mi país, ¿qué ocurre? Que cuando se juega al fútbol, al baloncesto, las chicas juegan, y qué bien esas chicas juegan. Y cuando ya las ven ganando trofeos, qué bien. Pero cuando las ven en la calle, oh, tú lesbiana, pero si tú me viste el otro día jugando al fútbol y estabas aplaudiendo. O sea, digamos que esas 5 chicas son homosexuales con una presencia pública que cualquier cosa que digas sobre ellas automáticamente las identifica. También dentro del libro he eliminado párrafos que pueden ayudar a que si una tiene al hijo viviendo en Anobón, hay que decir que tiene al niño viviendo en el Viveín. Si una tiene 3 hijos, intenta decir que tiene 2, porque si no, automáticamente se le identifica. Es decir, es un libro bastante problemático y muchas no querían dejarse sí, lo dices. Entrevistar. Lo dices. Y entonces... y luego lo que también preguntabas, ¿cómo hablas, cómo consigues los contactos? Pues cuando la gente vive fuera de la norma, está conectada porque solo tiene esa red como herramienta de supervivencia. Si eres con esta, automáticamente eres con esa, luego con otra, luego con otra. Es un círculo así. ¿sí? Pero otras, cuando llamas, dices, hola, te quiero, dices, no quiero entrevistar, no me vuelvas a llamar, que no quiero. Que luego se me cae el pelo. Entonces, pues, ¿esto te ha pasado bastante? Sí. Y el proceso de las preguntas, es decir, tú cuando ya quedabas con estas personas y bueno, pues estuvieran en el estado fumado o no que estuvieran, ¿tú cómo interactuabas con ellas? ¿Las grababas, la entrevista? Sí, las entrevistas grabadas, todas, sí. Exacto, y luego tú la transcribías suprimiendo aquellos detalles que pudieran ser un poco... ¿Y qué tipo de... o sea, cómo lanzabas la entrevista? ¿Qué preguntas hacías? Las preguntas las formulaba en función de cómo encontraba a la persona. Son historias de vida. Yo formulo preguntas, tú contestas a las que tú quieras. Las que tú no quieras, a las que tú no quieras contestar, no contestes. Por ejemplo, hay una aquí que se titula Chantaje. No sé, a ver si miramos el índice. Sí. 227. En esa entrevista, esa chica es
huérfana, casada a la fuerza, cisgénero, lesbiana, creyente. Sí. O sea, demasiadas cosas dentro del texto. Entonces, durante la entrevista me llaman la blanquita. Es que no lo puedes entender porque tú eres blanquita. Cuando yo le pregunto, ¿qué te aporta el marido? Y ella me dice, ¿qué me aporta mi marido aquí? Dinero. ¿Qué otra cosa me aporta? El dinero. ¿Qué otra cosa aquí? El dinero. Y cuando le pregunto, ¿alguna otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Tú no eres guineana? ¿Tú no sabes que el hombre aporta dinero? Tú ya paras. No puedes, si aunque con lo mucho que tú quieras saber algo más, tienes que cambiar de tema. Algo que le guste. Y si te dice, bueno, no quiero la entrevista, si no traes un castel, la cerveza, pues la cerveza ahí delante, mientras la toma, tú aprovechas y haces las preguntas, ¿no? Por ejemplo, tengo un marido, por ejemplo, cuando tú quieres verificar sobre el matrimonio forzado, te dice, tengo un marido, está en casa, supongo que está en casa. Y te dice, tengo pareja, mi chica. Te define lo que es su marido y lo que es su chica. Claro. O sea, digamos que la entrevista puede tener un guión, que tú quieres hablar de su infancia, quieres saber qué tipo de violencia ha sufrido en casa, violencia que ha sufrido como mujer LGTB, como ciudadana. O sea, tú introduces un tema para que ella cuente con una naturalidad, pero llega un momento en que todo se pierde y quizás el libro me ha servido también para aprender. Tú puedes, si tú eres investigadora, tú te vas con una idea de decir, quiero saber sobre maternidad forzada, pero luego si dejas que esa persona hable naturalmente, descubre problemas que quizás no tenías, no ibas con la intención de saber, bueno, pues. Claro. Esta es la diferencia un poco entre la investigación, digamos, basada en entrevistas completamente dirigidas, preguntas, aquello, el cuestionario, el interrogatorio, que por supuesto con este tipo de personas es imposible, es inviable o muy difícil. Entonces, si tú haces un cuestionario y vas a entrevistar un cuestionario cerrado con personas que no están excluidas socialmente y que entienden, sí, pero si son personas que ni siquiera entienden cuál es el objetivo del libro y personas que quizás tú, con tu título universitario, por eso cuando la gente dice, es que es activista, es que me río un poco porque muchas veces la gente que hemos hecho universidad creemos que lo sabemos todo, pero esa persona que tú vas a buscar, que iba toda la vida aislado de la comunidad, esa persona excluida sabe más de la vida que tú con todos tus títulos. Así es. Y eso es lo que yo creo que ha pasado con ese libro, ¿no? Que después de escribir ese libro conozco más el entorno LGTB guineano que antes, porque he dejado que cada una sea lo que quiere ser en su entrevista. Y quizá eso ayude en algún momento a la gente que sí es académica, que sí quiere enfocar el estudio en un sector específico, etcétera. Sí, sí. A ver, volviendo un poco sobre este libro, ya que también es el que has venido a presentar aquí, hay la cuestión, cuando hablas de la cuestión de las curaciones, entre comillas, a mí me ha interesado mucho porque hablas de psiquiatras que están voluntarios en estas organizaciones. Entiendo que son los únicos que hay. Es decir, hay un sistema, por supuesto, todo lo que sea sistema de salud mental a través de médicos, de psiquiatras y todo esto, privado, público no. ¿Puedes explicar un poco cómo funciona? No, en Guinea puedes encontrarte con psiquiatras que trabajan en el sector privado y otras que están en el sector público. El problema está en que una buena mayoría de la población no cree en la psiquiatría y no cree en los problemas de salud mental, claro. o sí cree, pero que considera que la solución a su problema de salud mental está en otro espacio, claro. Como por ejemplo irte al cura a confesarte, irte a no sé dónde, etcétera, pero que esos profesionales sí son psicólogos, psiquiatras que están trabajando de manera voluntaria, pero muchas de esas chicas no creen en la psiquiatría ni en la psicología para resolver sus problemas de salud mental, y aunque tú le digas, vámonos, acércate, no se van a ir, hasta que algún día acepte y diga que sí. Ya.
Ya, me parece que Lupe quiere preguntarte algo. Más que nada es que son las 4 y quizás sería interesante que compartiéramos las inquietudes, ¿no?, con las personas que estáis aquí y después de estos relatos de historias de vida con tanto dolor, ¿no?, detrás. Y, ¿preguntas? ¿Sí? Sí, yo quería preguntarte por la diáspora. Espera, Lucas. Yo quería preguntarte si se está produciendo un fenómeno de diáspora, si la gente se está yendo, si las personas LGTB o si las mujeres a las que hablas tienen la posibilidad de irse o esto es una idea quizás un poco occidental. Bueno, la idea de irse una persona de Guinea depende, porque conseguir un visado a Occidente y Bueno, es yo una... no decía Occidente, decía irse a otro sitio. ¿Hay posibilidad de irse a otro sitio? Sí, pero la cuestión está en que si te vas a un país africano, quizás Sudáfrica, no, pero Sudáfrica está mejor, es un referente para cualquier persona que vive en África, para cualquier africano, para cualquier africana. Angola también ha mejorado en algunas cosas. Son pocos los países africanos que han mejorado en cuanto a derechos LGTB. Entonces la mayoría se quiere ir, pero a Occidente. Pero ¿cómo te vas a Occidente? Porque te vas a alguna embajada de Portugal, de España, y encuentras que los requisitos, madre mía, si superan ese libro. Entonces, si tú vives en exclusión, no tienes dinero para billete, no tienes no sé qué para visado, surge un mercado sumergido de gente que le roba a los otros, no, con la promesa de te llevaré a España, te ayudo con el visado y tú sigues pagando. ¿Por qué? Porque la Unión Europea nos ha castigado literalmente con la ley de inmigración, es que tú no puedes venir a Europa así, por la buena, tienes que pagar tal, que si seguro, que si no sé qué, que si hotel, que si qué hotel, si no... Sí. Quieren irse, pero ¿a dónde? Hola. Bueno, yo, como le he dicho, soy de Gabón y voy a hacer 3 preguntas. Bueno, primero, lo siento mucho porque aún no he leído sus obras y creo que me falta y voy a leer, me comprometo. La primera, bueno, usted como académica, a mí me gustaría saber si intenta abordar la cuestión de género en la universidad, porque yo como africano y como gabonés somos primos porque al lado, y pienso que todavía necesitamos pedagogía respecto a los conceptos, porque se sigue confundiendo el concepto de género, bueno, ni existe género, sexo, sexualidad, orientación sexual. No sé si como académica intenta abordarlo con sus alumnos. La segunda, como estudiante de literatura, me gustaría saber por qué este título de decir la literatura como el único espacio para las mujeres para poder expresarse, sabiendo que la recepción de la literatura en un país como Guinea Ecuatorial, que falta de biblioteca, librería, cómo la mujer puede comunicarse a partir de un medio que casi no existe para ellas. Última pregunta. Respecto al activismo, usted como activista, ¿cómo recibe la gente del colectivo? ¿Cómo reacciona frente a las luchas? Porque todavía yo creo que nos necesita, no sé si conoces a Edu Miguel, que es un activista, que es uno de los primeros chicos africanos a haber creado una asociación de lucha del colectivo LGTB. No sé cómo la gente reacciona, porque en el caso de Gabón no existe, hay lo que yo llamaría aquí el gueto. Hay unos sitios de expresión, pero fuera, la gente no sale al armario. Hay el concepto también de doble vida. Uno que es, por ejemplo, bueno, normal, el tema de la maternidad, la mujer lesbiana, cisgénero lesbiana que tiene niño y puede tener, como lo has dicho muy bien, su chica y luego al lado tiene incluso un compromiso, incluso casada. Entonces, ¿cómo se organiza? ¿Hay una esperanza, por ejemplo, hoy, mañana? Es un poco largo, lo siento muchísimo, pero muchas gracias por las preguntas. Bueno, en primer lugar,
el tema de género, yo por ser profesora de universidad, pero el Ministerio de Educación debe introducir en las asignaturas de la educación primaria, secundaria, bachillerato y universidad y FP la temática de género. Si no lo hace, difícilmente puedes introducir un discurso de género sin que eso vaya a crearte problemas. Entonces, en el caso de Guinea, los problemas de género no son considerados problemas de Estado, problemas que preocupen ni al gobierno ni a la oposición como problemas a resolver en Guinea. De tal forma que las iniciativas que van surgiendo sobre el tema de género tienen que ver con la sociedad civil, que está de manera paulatina presionando. Nuestro país es verdad que ha ratificado tratados internacionales como la CEDAW, como la Carta de los Derechos Humanos, ¿cómo se llama? La africana. La Carta Africana de los Derechos de la Mujer, que es... ¿cómo se llama esa carta? En fin, sí que ratifican tratados, pero no elaboran normas, no aprueban normas específicas para su aplicación. Tanto es así que la violencia de género no es un delito, la violencia sexual no es un delito. Existe una norma que prohíbe que una niña embarazada entre al colegio para que pueda escolarizarse. De tal forma que con lo mucho que un país ratifique, pero eso ocurre en Guinea, ocurre en Gabón, ocurre en Camerún, ocurre en el Congo, ocurre en África Negra. De tal forma que como académica, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era profe en políticas, en ciencias políticas, soy politóloga, me entregaron una guía de la asignatura y aparecía igualdad de género y no sé qué tal. Pero cuando empecé a impartir la clase como debía impartirla, me dijeron que así no. Feminismo así no, a lo sección femenina. Que yo no sé qué significa eso. O feminismo o sección femenina, las dos cosas no son compatibles. Tal cual. Con esto quiero decir que eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué, si la gente no lee mucho, por qué considero que la literatura es un instrumento de resistencia? Porque la literatura, ese libro se queda para toda la vida. O sea, no es un libro que escribo hoy y puedo decir que desaparezcan en la... No. Siempre alguien se lo va a quedar. De tal forma que si escribo un libro ahora, si Remey Sipi escribe un libro ahora, si Isabel Rope escribe un libro ahora, quizás no le sirva a la gente que ahora mismo esté viviendo en Guinea, pero de aquí a 50 años, nosotras no escribimos para el presente, solamente escribimos con visión de futuro. Por ejemplo, la ley que se aprobó en España, la ley contra la violencia de género, con el gobierno de Zapatero, en el preámbulo se hablaba de John Stuart Mill. ¿En qué época murió? Pero su libro se quedó para la historia. Entonces, nosotras utilizamos la literatura como espacio para crear, para escribir, para proponer una forma de vida alternativa que incluya a las mujeres. Y luego, si hay futuro para la problemática LGTB, claro que hay futuro, pero para que ese futuro sea real, para que sea plausible, la gente tiene que ir poco a poco tomando conciencia. En Gabón, en Camerún, en Guinea, es difícil, pero poco a poco se va consiguiendo cosas. Cuando tú trabajas para un colectivo excluido como el homosexual en un contexto guineano, lo primero que tú tienes que asumir es que gran parte de las personas para las que tú trabajas no te van a entender. Quizás te entienda una persona heterosexual que ve el trabajo que tú haces todos los días, pero la propia persona LGTB, por diferentes razones, no te va a entender. Por ejemplo, te cuento, hace unos días hemos vivido en Malabo caso de 3 desalojos de personas que no sabían que las 2 chicas que vivían en sus patios eran homosexuales. Entonces, cuando tú vas a hablar con ellas para proponerlo, y vamos a hacer un texto,
igual podemos encontrar a alguien que diga, solo quiero que paguéis la casa y que estéis bien. No era igual que seas homosexuales o no. Y una me dijo, no, es que yo no soy lesbiana vulgar como tú. Tú sí que eres vulgar y tú quieres contar todo lo que tú haces por ahí, pero yo soy hija de Dios, sé que lo que hago es pecado, pero prefiero guardarlo en secreto. Tienes que estar preparada para escuchar esto y digerirlo y asumir que forma parte de tu trabajo. La gente está en el armario, pues sí, quien quiera estar en el armario, que lo esté. Quien quiera trabajar libremente, que lo haga. Cada uno tiene derecho a decidir cómo quiere vivir. Pero así como trabajamos por el tema del LGTB, también se trabaja en África por el tema de los albinos, también por el tema de la integración de la gente joven en política, también el tema de la mujer, también son varios temas. Supongo que... Gracias. Si os vais pasando el micrófono así a ella y después a ti. Yo solo quería consultar cómo considera usted que podemos ayudar las mujeres transexuales europeas a las mujeres transexuales africanas. Vaya por Dios. Yo no sé si puedo contestar a eso. No, conteste, sí. Ah, vale. Sí. Existen diferentes maneras de ayudar. La primera puede ser, por ejemplo, a nuestros gobiernos se les da muy bien transmitir la apariencia de que todo está muy bien. Cuando en Guinea, en Gabón, en Camerún, las mujeres han ido teniendo cierta influencia en los espacios de toma de decisiones, lo hemos sentido. Muchas veces cuando me han invitado, por ejemplo, a la Feria del Libro de Canarias, y tú ves que al acto viene una señora, hola, si soy la alcaldesa, se sienta. Ese billete que te ha ayudado a venir desde no sé dónde hasta la Feria del Libro para que tú conozcas a otros escritores, ha sido posible porque una mujer que se identifica con el género ha ayudado de tal forma que necesitamos ayuda en el sentido de que, por ejemplo, en los proyectos de cooperación, en las subvenciones, ahora mismo ya se subvenciona proyectos de igualdad de género. Antes eso no ocurría. Que los grupos LGTB que viven en Occidente y que de alguna manera tienen cercanía con el poder, nos ayuden a presionar a nuestro gobierno para que nos dejen vivir un poco. Por eso desde el primer momento hablaba de la gente transexual, son las principales víctimas de la homofobia. Pero una manera que se tiene de ayudar es que los grupos, las ONGs, de vez en cuando se reúnan con políticos, con representantes de instituciones de aquí y que hagan ver que en los acuerdos marcos siempre al año se firma acuerdos marcos de un estado a otro, que se introduzca la educación en género, la educación en diversidad, porque una cosa fue fácil, sí, darnos dinero, ¿cuánto? 10.000, toma, ya está, no. Si no pasa la educación sexoafectiva en el currículo educativo, no hay negociación. El dinero no vale. Sí que vale para casos puntuales, sí, pero para un cambio estructural nuestro gobierno tienen que entender que las personas LGTB son personas, no son animales. Ha ocurrido con la gente albina. Ahora mismo hay una presión bastante con la ablación también. ¿Por qué con la gente LGTB no? Con las subvenciones se puede lograr, conociendo qué pasa en África, no quedándose solamente con lo que se dice en la tele. O sea, existen muchas maneras, pero creemos que la vía de la educación es la más... Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por compartirnos estas situaciones y todo esto de tu libro y todo con nosotros y nosotras. Y bueno, tampoco soy de traducción e interpretación, soy de psicología social, por eso me encanta, pero me encantan mucho los seminarios de esta facultad, porque además especialmente de este año, porque justo totalmente coincide con mi tema de investigación y todo. Además, como es como a veces olvido palabras, pero bueno, porque yo creo que muchas veces la sociedad china comparte mucho con esto, que lo que tú has dicho sobre Guinea Ecuatorial, porque
igual en nuestra sociedad hay muchísimo, es como hay muchos tipos de violencia contra esta comunidad y esta población. Y además justo estos días estoy leyendo un informe que ha hecho en 2016 en China, que es como la mayor violencia que sufren las personas de esta comunidad, justamente está en la escena familiar. Eso me ha sorprendido un montón. Y luego es el trabajo y universidad y todo, pero primero es el extrafamiliar. Eso me ha sorprendido un montón. Además, creo que en China igual es como la gente no se entiende el sexo, la diferencia entre sexo y género y otros conceptos, porque igual se observa mucho, porque en el primer seminario había un montón de mis patriotas, pero sí, mira ahora. No, porque tienen clase, son los del máster. Sí, pero igual cuestiono mucho porque sí. Yo creo que la mayoría de los estudiantes y las estudiantes de China que vienen aquí no va a entender muy bien qué significa género, porque esta palabra ni siquiera existe socialmente. Académicamente sí, pero socialmente no existe. Entonces la gente no va a entender eso. Entonces, bueno, hay otras cosas, pero bueno, voy a la pregunta. Es que me ha sorprendido mucho y también, bueno, no sorprendido, sino es como me ha dado un impacto muy grande sobre este tipo de forzar a las mujeres lesbianas para el embarazo, para que se convierte, entre comillas, para que se convierta en una mujer. Entonces tengo una pregunta, es como hay una salida para este tipo de embarazo esforzado, por ejemplo, hay el aborto, no sé si es legal o ilegal en Guinea Ecuatorial, y también, bueno, si no es legal, entonces hay alguna manera para salir de este embarazo, y por ejemplo, si hay, lo pongo como ejemplo, si hay, y si sale de este embarazo, entonces esta chica va a volver a ser no mujer o cómo, no sé, es una pregunta, una curiosidad. Muchas gracias. Sí, gracias. La profesora formuló una pregunta anteriormente que tenía que ver con cómo se compagina lo académico con el activismo. Si la universidad no le sirve a la calle, no tiene una función. En la universidad somos personas muy cuadradas. Eso tiene que ser así, así, así. X más Y, Z, Z más no sé qué tal. La gente en la vida real no funciona así. Una manera que tenemos de intentar servirle a las comunidades es, por ejemplo, como usted dice, el término género en China no se entiende. Pero muchos términos que manejan las comunidades excluidas tampoco se manejan en la universidad. Es la universidad la que tiene que pisar tierra e irse donde está necesitada. ¿De qué te sirve hacer un libro que está encajado en la rigidez universitaria si no puede ser flexible para la persona que lo necesita? Entonces, en cuanto a su pregunta, en Guinea, las chicas LGTB se ven en constante tensión. Ha sido madre, no se ha curado. Siguiente solución, volver a ser madre para volver a curarse. Y cuando hablo por segunda vez, sigue con la novia. Y la novia vuelve a casa, no se ha curado. Un tercer embarazo. Y así viven. Es un día tras otro. La última que falleció en Bata tenía 22 años y era su cuarto parto. Falleció el bebé. Y no ha pasado nada. Se ha muerto una lesbiana. Así. El aborto es ilegal, pero como en todas partes es ilegal y cualquiera puede abortar. También era ilegal en tiempos de Franco y la gente se iba a Londres o aquí mismo. O sea que sí. Una chavala que es trans, sospechábamos últimamente que estaba embarazada por cuarta vez, pero luego descubrimos que no. Siempre que desaparece es porque su mamá ya la ha secuestrado, le ha dicho,
viene el novio, tú te quedas allí y te tienes que embarazar para que los vecinos me dejen en paz. Si no, me van a decir que soy una mala madre. Y así, un embarazo tras otro. Lo que os contaba aquí, cuando contaba la pregunta del estudiante, ¿no? Cuando le estaba diciendo que las desalojadas, que me han dicho que son cristianas y que su pecado es en privado. La pareja de ella tiene 2 hijos que tuvo en la región continental para ser normal allí. Se vino a Malabo y volvió a ser anormal. Entonces la familia le ha dicho en Bata que para que se cure por 3.ª vez tenga otro hijo. Entonces cuando fui a casa encontré que la que me dijo que estaba en pecado pero que está en paz con Dios y en secreto, tiene ahí a su niño, todavía tiene uno, y está buscando una pareja para volver a ser normal por 2.ª vez. Su pareja tiene un bebé de 2 o 3 meses y ya se está normalizando por 3.ª vez. Y así. Entonces tú vas, eres universitaria, sí, pero eso no te lo enseñaron en la universidad. Tienes que aprenderlo en el barracón. Esa asignatura la suspendí. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque ya vamos súper fuera de horario. Sí. ¿Podéis pasar el micrófono hacia atrás, por favor? No, porque así se queda, así lo oímos todos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paloma. Un comentario y una pregunta. El comentario es que parte de la conferencia mencionando que hay como un cierre mediático con respecto a Guinea Ecuatorial y bueno, me meto a Google, al país, y resulta que sí hay columnas, sí se ha escrito 2019-2018, entonces como que me parece un poco errado partir así la conferencia como un dejo un poco paternalista, como mira, este lugar tan raro que nadie conoce nada, o sea, sí hay. Solamente por poner así Guinea Ecuatorial, el país, ya me aparece el 2019, el 2018, varios artículos y varias columnas. Y una pregunta para Melibea, esta maternidad tan brutal a la cual son sometidas las mujeres, ¿tienes algún antecedente o alguna impresión de cómo vive la infancia, el niño o la niña, ¿no es cierto?, que resulta de esta maternidad, si hay algún estigma social, si estos niños son catalogados como hijos o hija de una madre, qué sé yo, si ellos mismos tienen problemas de salud mental, porque claro, una mujer posparto en estas condiciones claro que tiene una depresión, pero un niño siendo abandonado, una niña, qué sé yo, con una madre que todo el rato la están estigmatizando o le están, qué sé yo, violentando. ¿Hay algún estudio, hay algún seguimiento de esta infancia, adolescencia, juventud obligada también? Eso, gracias. En la primera entrevista yo cuesto 4 millones o 3 millones o 2 millones. En la entrevistada... Sí. 4 millones de francos. Sí, yo cuesto 4 millones de francos. En la primera entrevista, la chica cuenta que cuando yo la entrevisté tenía creo que 4. Ahora tiene un bebé, otro. Y me dice, esa vez sí que me curo para siempre. Me le vea, digo, sí. Totalmente, vas a curarte. Los 4 hijos, hijas, tienen una mezcla, están con su madre. Y a ella le quitaron los bebés en asuntos sociales de Bata para que no contagiara el virus a los hijos. Y en ese tipo de situaciones, o sea, normalmente, ¿cuál es el destino de los hijos, las hijas? El repudio. Heredan el estigma de la madre. ¿Por qué? Porque no las mandan tener hijos porque quieren nietos, sino porque creen que se van a curar. Entonces, si tú compras un teléfono y tú crees que ese teléfono te va a servir para comunicarte, ¿qué pasa si no funciona? Hola. Si no funciona, ¿qué haces con el teléfono? ¿Lo botas? Pues son hijos, hijas que están en total abandono. Sus madres no los quieren, tampoco se quieren a sí mismas. Y sus familias quisieron a los nietos y a la nieta para curar a la gente del CTV. No se ha curado.
Así. Si hay un seguimiento, claro que sí. Sabemos dónde están, sabemos cómo viven, pero las familias, ¿qué hacen? Algunas, si la chica es cisgénero y es hermosa, esperan que esté trayendo dinero para... Ellos te dicen, tú vete a la calle que criamos a los bebés. Pero ni caso. Cuando quieren un dinero para no sé qué, dame, tu niño tiene no sé qué tal, dame 30.000 francos. Tienes el dinero. Si no lo traes ya tienes un problema. Eres mala madre, eres una mala mujer, no sabes cuidar no sé qué, etcétera. Utilizan a los niños como mecanismo de extorsión a las que se han ido, para recordarles lo malas mujeres que son. Otras ni siquiera pueden verlos. Depende de la familia. Y entonces, ¿qué pasa cuando vas a... las que son trans, como de día no pueden dedicarse a la prostitución, de noche sí. Entonces, de noche, los niños, si la familia se cansa de ti, te entrega a los niños, 3 o 4, toma. Como tú no quieres dejar esa vida desgraciada que tú llevas, te los traen incluso sin zapatos. Y dice, bueno, entren, sentados ahí. Los tuviste para curarte, ¿no? Te has dado cuenta a los 35, 39 que no te has curado. Así que, de día, duermes, los niños en el salón educados por la tele. De noche, cuando están dormidos, tú vas a la calle y te traes dinero. Porque si eres lesbiana, no puedes trabajar. Porque las lesbianas, según la tradición guineana, se acuestan con toda la mujer. Entonces, para que una lesbiana no venga a acostarse con tu mujer, que no entre a tu casa ni siquiera para limpiar. Entonces, tú vas a la casa de una de ellas, lo primero que te encuentras en la puerta son los 3 o 4 hijos repudiados por la familia, ella misma repudiada por la familia, y el repudio, vives el repudio porque es totalmente anárquica la casa. Pero cuando en los discursos públicos se habla de la gente, no, que tengan hijos, sí, pero ¿cómo? ¿Has visto cómo viven? ¿Has visto cómo están los niños, cómo están las niñas? Son niños de Guinea. En fin. Bueno, quisiera responder al comentario que comentaba la compañera, y es, probablemente hayas encontrado algún artículo. Lamento haber sido o haberte sonado un tono paternalista nada más lejos de la realidad. Puede ser que hayas encontrado un artículo en relación con el aniversario de los 50 años de la Declaración de Independencia, que coincide además con el 12 de octubre, dijéramos, que fíjate tú qué casualidad, pero me gustaría saber cuántos artículos hay de denuncia contra la situación que está contando Melibea o la vulneración de derechos humanos, al mismo nivel de la difusión que hay de la vulneración de los derechos en Venezuela, por ejemplo, ¿no? de lo cual tenemos noticias cada día. Precisamente lo hago para denunciar esto, ¿no? O sea, denunciar el hecho de que ha sido una colonia española, por lo tanto, los colonizadores han sido españoles, por lo tanto, se ha enriquecido España porque ha sido colonia española, y hay un silencio en la vulneración de los derechos humanos que no ocurre con otros. Era simplemente para matizar. Claro que habrá alguna noticia, pero no es para nada dijéramos, la cobertura mediática que se tiene con otros países por intereses políticos o ideológicos. Eso, simplemente eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí quería decir que, y es más, por ejemplo, cuando pronunciamos conferencias en los diferentes espacios, por ejemplo, en las universidades, en las ONGs, cuando tú empiezas hablando y dices, soy de Guinea Ecuatorial, las caras de la gente cambian. ¿Guinea Ecuatorial? ¿Dónde está? Departamentos de Filología Hispánica, literatura hispanoafricana. ¿Cuál es el porcentaje de estudio? Pero literatura británica, francófona, no sé si hay una asignatura en las universidades de España que trate de la literatura hispanoafricana. Hablar de eso, así que... Tú te vas, por ejemplo, por los barrios de Madrid, vas a encontrar barrio Ecuador, no sé qué de Chile, algo de Guinea, por allí.
Incluso, por ejemplo, cuando me muevo en los lugares de ferias de libro, por ejemplo, a Canarias, cuando en un hotel español se ve a una chica negra, te hablan en inglés. En castellano no. A veces cuando como tampoco es que sea muy anglófona, cuando me saludan digo, hola. Ah, sí, hola. ¿De dónde eres? Ah, de Guinea. ¿Dónde está? En África. O sea, hablas bien el castellano, ¿eh? Sí, soy de Guinea. ¿Ahí se habla el castellano? Sí. También. Ah, ¿y por qué? También, Eso no se lo preguntan a un cubano. También. Con solo que un cubano abra la boca ya se sabe que es cubano, cómo se baila allí, cómo se come, qué tal las playas. Cualquier español de a pie lo sabe. Pero una chica negra en un hotel de 3 estrellas o es puta o es americana. Y te hablan en inglés. En castellano se preguntan de dónde viene. De hecho, yo creo que el movimiento afrodescendiente aquí tiene mucho trabajo. Porque hay que reivindicar que soy negra y soy española. O sea, de Guinea, 0. O sea, que, no sé, quizás sonar a paternalismo, pero se lo pedí yo porque digo, igual, porque cada vez tengo que explicar que soy de Guinea y está en no sé dónde. Y se habla español en Guinea. O sea que... Bueno, creo que ya nos hemos superpasado de hora porque en principio era hasta las 4. Simplemente un apunte. Esta tarde a las 7 en la librería Cómplices está la presentación de este libro, de las maternidades forzadas. El sábado ¿es a las 6 la presentación en One África? Bueno, me parece que las personas que estáis inscritas al seminario os pasé, me parece, la información sobre las presentaciones. En fin, muchas gracias, Meli. Sí, gracias.